Haz una pausa, respira hondo. Y ahora, con total honestidad, contéstate esto. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Porque todos adoramos algo. Aunque no lo digamos, todos tenemos un altar invisible. Para algunos, ese altar se llama trabajo. Para otros, pareja. Para otros, miedo. Y para muchos, simplemente se llama yo. Vivimos en una cultura que nos enseña a correr, a producir, a acumular, a competir. Se nos dice que el éxito es tener más cosas, más seguidores, más poder, pero ¿de qué sirve tenerlo todo si pierdes tu paz? La Biblia lo advierte con una pregunta clara y directa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Y sin embargo, todos los días miles de personas entregan su alma por validación, por dinero, por la ilusión de control. Te levantas, revisas el celular, corres al trabajo, piensas en los pendientes, te tragas las emociones, finges que todo está bien y al final del día estás vacío. Otra vez. ¿Dónde estuvo Dios hoy? ¿Dónde lo dejaste? Tal vez en una esquina esperando que le hables, tal vez en el último lugar de tu lista después de todo lo urgente. Pero aquí va una verdad que puede doler. Lo que está primero en tu vida te controla. Y si Dios no está primero, entonces algo más está ocupando su lugar. Y tarde o temprano eso se caerá. Dios no quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser el centro, no porque necesite tu atención, sino porque tú necesitas su dirección. Él no está compitiendo con tus prioridades. Él quiere que tus prioridades se alineen a su propósito. Imagina que inicias tu día como la mayoría. Despiertas tarde, revisas redes sociales, desayunas a las prisas, sales corriendo al trabajo. Durante el día sientes ansiedad, confusión, irritación. No sabes bien por qué, pero algo no está bien. Y es que empezaste el día sin poner a Dios primero. Ahora imagina otro escenario. Te despiertas 15 minutos antes. Tomas tu café o té y haces silencio. Abres la Biblia, lees un salmo, le dices a Dios: hoy no sé qué vendrá, pero camina conmigo, dame paciencia, dame sabiduría, ayúdame a no reaccionar, sino a responder con amor. La diferencia no es el caos del mundo, la diferencia es quién guía tu alma en medio de ese caos. Tarea práctica. Haz este ejercicio hoy por la noche. Toma papel y lápiz, escribe las 5 cosas que más ocupan tu tiempo, tu energía y tus pensamientos en el día. Sé honesto, y luego míralas con atención y responde: ¿dónde está Dios? Si no está en lo más alto, no te castigues, pero decide hoy ponerlo en el primer lugar, porque cuando Dios está primero, todo se ordena. No es magia, es prioridad. ¿Das tu vida refleja a quién sigues? Hay una frase que dice: no digas a quién sigues, déjame mirar tu vida y yo lo sabré. Y es verdad, porque no es lo que decimos lo que revela nuestras creencias, es cómo actuamos cuando nadie nos ve, es cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos, es cómo tratamos a los demás cuando no hay recompensa. ¿Estás siguiendo a Dios o siguiendo el caos? Si pones a Dios en primer lugar, tu vida empieza a reflejarlo. No significa que todo será perfecto, pero sí significa que sabrás cómo vivir con propósito, sin perder el alma en el proceso. Y si no lo estás siguiendo, entonces estás siendo arrastrado por el ruido del mundo, por las tendencias, por el qué dirán. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Tus frutos no son tus palabras ni tus intenciones, son tus decisiones diarias, tu actitud frente a la injusticia, tu integridad cuando nadie te observa. ¿Qué dice el estoicismo? Séneca lo diría así: la mayor señal de sabiduría no es hablar bien, sino vivir bien. Y vivir bien no es tener lujos ni fama, es tener paz. Es poder acostarte cada noche sabiendo que viviste con rectitud, aunque nadie te haya aplaudido.
Hoy las redes sociales nos permiten fingir. Puedes publicar frases de fe, de éxito, de motivación, pero tu alma sabe si vives eso en privado o no. Puedes aparentar fuerza, pero Dios conoce si estás quebrado por dentro. Puedes lucir exitoso, pero si no lo estás poniendo en primer lugar, lo estás perdiendo todo, aunque parezca lo contrario. Ejemplo, imagina dos personas con la misma rutina. Una se despierta con prisa, sin dirección, reacciona mal al tráfico, se impacienta con sus hijos, critica en el trabajo, vuelve a casa estresado y se duerme viendo series, buscando olvidarse del día. La otra se despierta igual de temprano, pero antes de cualquier cosa, ora. No una oración perfecta, sino sincera. Señor, ayúdame a vivir este día con propósito. Lee un versículo, respira. Agradece. Durante el día recuerda ese inicio, y cuando algo lo irrita, respira antes de responder. Cuando algo le duele, se refugia en Dios antes que en la rabia. Mismo mundo, mismo caos, pero distinto fruto. ¿Por qué? Porque uno está poniendo a Dios al frente de la batalla, y el otro va solo, fingiendo que puede con todo. Ejercicio práctico. Haz esto hoy. Durante una conversación difícil, una frustración o una crítica, detente y pregúntate en silencio, ¿qué reflejo ahora? ¿A quién estoy siguiendo con esta respuesta? Luego elige conscientemente actuar como si Dios estuviera a tu lado, porque lo está. Y cuando lo pones a Él primero, no necesitas demostrar nada al mundo, solo vivir en integridad. Reflexiona, no digas, soy creyente. Vive como si Dios habitara cada uno de tus pensamientos, porque cuando Él está primero, no necesitas que el mundo te entienda, solo necesitas que Dios te guíe. 3. La fuerza no viene de ti, viene de quien te sostiene. Nos han vendido la idea de que la fortaleza es una actitud de puedo solo con todo, que si eres fuerte no necesitas ayuda, que si eres fuerte no lloras. Que si eres fuerte no te caes, pero esa es una de las mentiras más destructivas del mundo moderno. La verdadera fuerza comienza cuando reconoces tu debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe algo que lo cambia todo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Dios no espera que seas invencible, espera que seas obediente. Él no te pide que nunca falles. Te pide que no te sueltes de su mano cuando lo hagas. ¿Qué diría el estoicismo? Marco Aurelio, emperador estoico, escribió en su diario, lo que resiste dentro de ti es más fuerte que lo que te ataca desde fuera. Y eso es cierto, pero ¿qué es lo que resiste dentro de ti? ¿Orgullo, ego, autoimagen? ¿O es fe, propósito y confianza en un Dios que ve más allá de tu caos? Brian Tracy lo enseña así. Las personas verdaderamente exitosas tienen una fuente de disciplina interna, y esa fuente muchas veces es espiritual. No se trata solo de productividad, no se trata solo de ser eficaz, se trata de tener una razón más alta que tú mismo para seguir avanzando. Reflexión actual. Hoy hay ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, gente con dinero pero sin alma, con fama pero sin sentido, con pareja pero sin paz. ¿Por qué? Porque están intentando construir su vida en su fuerza, en lugar de edificar sobre la roca. Jesús lo dijo claro, el que escucha mis palabras y las hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Y esa roca es Dios. Ejemplo real. Imagina que estás pasando por una pérdida, un trabajo que no salió, un ser querido que se fue, un sueño que no se cumplió. El mundo dice, supéralo, sigue adelante, no mires atrás. Pero Dios dice, descansa en mí. Ven a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. El estoico no niega el dolor, lo acepta, pero el creyente lo entrega, lo pone a los pies de Dios y dice, no puedo solo, pero contigo sí puedo. Ejercicio práctico. Haz esto cada mañana.
Antes de mirar tu teléfono, tus pendientes, tus problemas, di esta oración en voz baja. Dios, no me confío de mi fuerza. Te entrego este día. Sé mi fortaleza, mi dirección y mi centro. Y luego actúa como si Dios va delante de ti, porque va. Reflexiona. La verdadera fuerza no es aguantar todo, es saber cuándo arrodillarte, porque el que se arrodilla ante Dios no tiene que arrodillarse ante ningún problema del mundo. 4. El orden correcto. Dios primero, todo lo demás después. ¿Sabes cuál es uno de los mayores errores que cometemos? Poner a Dios en el último lugar de la fila. Solo lo buscamos cuando todo lo demás falla. Solo oramos cuando el miedo aprieta. Solo hablamos con Él cuando el dolor ya es insoportable. La Biblia lo dice claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. No dice, busca primero el dinero. No dice, busca primero una pareja. No dice, busca primero el éxito. Dios primero. Luego, lo demás se acomoda. ¿Qué dice el estoicismo? Los estoicos enseñaban que hay que vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y que nada externo tiene verdadero control sobre nuestra alma. Séneca escribió, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. ¿Y qué más deseo hay que el de tener control de todo? Pero cuando pones a Dios primero, entiendes que no tienes que controlarlo todo. Solo debes confiar en quien sí lo hace. Brian Tracy enseña sobre prioridades. Tu vida será una confusión constante si no estableces qué es lo más importante primero. Y lo más importante no es lo urgente, no es lo que grita, no es lo que presiona, es lo que permanece. Y lo único que permanece es Dios. Reflexión actual. Hoy vivimos en la era de la velocidad. Todo es para allá, todo es para hoy. Y mientras más corres detrás de todo, más te alejas de aquel que te da paz. Pones a Dios al final de tu día, al final de tu mes, al final de tus decisiones. Y luego te preguntas por qué nada funciona. Un ejemplo claro. Imagina que tu vida es una mesa con patas. Cada pata representa una prioridad. Tu trabajo, tu familia, tu salud, tus metas, tus amigos. Ahora, si pones a Dios como el mantel decorativo, esa mesa puede tambalear, pero si haces que Dios sea la base central, el cimiento sobre el cual se apoya todo, entonces, aunque una pata falle, la mesa no se cae. Consejo práctico. Haz una lista hoy mismo. Anota tus prioridades del 1 al 5. Ahora pregúntate, ¿está Dios en el puesto número 1 o está al final? Si no está en el primero, esa lista necesita ser corregida, y cuando cambies ese orden, empezarás a ver algo poderoso. Las decisiones se vuelven más claras, la ansiedad disminuye, tu paz se vuelve inquebrantable, porque Dios no es un plan B, Dios es el fundamento. Reflexiona. Cuando pones a Dios primero, no te prometo que tu vida será perfecta, pero sí te prometo que ya no caminarás solo. 5. Cuando todo falla, Dios permanece. Mira a tu alrededor, todo cambia. Hoy tienes un amigo y mañana te traiciona. Hoy tienes trabajo y mañana estás desempleado. Hoy estás sano y mañana una llamada del médico cambia tu mundo. ¿Dónde te sostienes cuando todo se derrumba? En la Biblia, el salmista clamó con dolor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. No dice que no vendrán tribulaciones. Dice que cuando lleguen, y llegarán, Dios será tu refugio. El problema es que muchos buscan refugio en personas, en dinero, en placeres, pero esos refugios tienen techo de papel, y cuando llueve fuerte, se desmoronan. El estoico Epicteto enseñaba, no busques que las cosas pasen como tú quieres, más bien acepta que pasen como deben pasar. Así serás feliz. Aceptar no es rendirse, aceptar es confiar, y confiar en Dios significa reconocer que Él ve más allá que tú.
Tu visión es limitada, pero su propósito es eterno. Billy Graham lo predicó por décadas. La voluntad de Dios no te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Pero para ver esa gracia hay que dejar de correr hacia el mundo y empezar a correr hacia Dios. ¿Cuándo lo buscamos? Seamos honestos, muchos no oran hasta que les duele, no leen la Biblia hasta que la vida los sacude, no se arrodillan hasta que todo se derrumba, y aún así Dios responde. Aunque le hayas ignorado, aunque lo hayas puesto en último lugar, Él sigue ahí, porque su amor no depende de tu fidelidad. Reflexión profunda. Piensa en esta escena. Un niño está jugando con su cometa y de pronto el viento la rompe y se le escapa. Llora, grita, se desespera, pero al lado suyo está su padre. Y aunque el niño no lo vea por mirar al cielo vacío, el padre ya está construyendo una nueva cometa. Una mejor, más fuerte, más bella. Así es Dios contigo. Cuando pierdes algo no es el fin, es el inicio de algo que aún no comprendes, pero que lleva su firma. Ejemplo práctico. Supón que has perdido tu empleo. En vez de hundirte en ansiedad, haz lo siguiente. Ora con sinceridad. Dile a Dios, guíame donde tú quieras que esté, no donde yo creo que debo estar. Haz tu parte. Busca oportunidades, prepárate, sigue adelante, pero con fe. Él. Confía aunque no veas. Quizás no entiendas hoy, pero un día mirarás atrás y dirás, gracias, Señor, por no dejarme quedarme donde yo quería. Porque a veces lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama redirección. Brian Tracy, desde una perspectiva de desarrollo personal, dice, las personas exitosas no solo son aquellas que trabajan duro, son aquellas que confían en algo más grande que ellos mismos. Ese algo más grande para ti, para mí, para todo aquel que ha despertado, es Dios. Séneca escribió, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. ¿Y sabes cómo se logra eso? Confiando en aquel que ya escribió tu mañana. Cuando sabes que Dios está en control, puedes disfrutar el presente, aunque aún no entiendas el propósito de tu dolor. Hoy puedes seguir intentando sostenerte solo, o puedes entregar tu peso a Dios. Ponlo en primer lugar, no porque te lo ordenen, sino porque ya te has cansado de sostenerlo todo tú solo. Si este mensaje ha tocado tu alma, si en alguna parte de ti sientes que esto no es solo un video, sino una llamada directa a despertar, entonces te invito a quedarte. Y más aún, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y sígueme para más reflexiones estoicas y espirituales como esta. Aquí no te hablo solo para entretenerte, te hablo para que te transformes, para que recuerdes lo que en medio del ruido del mundo se nos olvida, que Dios debe estar en primer lugar. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál ha sido el momento de tu vida donde entendiste que solo Dios podía levantarte? Tu testimonio puede sanar a otros. 6. La ilusión del control. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de tus angustias vienen de una sola causa? Querer tener el control de todo, controlar lo que otros piensan de ti, controlar tu futuro, controlar tus emociones, controlar a tu pareja, tus hijos, tu imagen, tu éxito. Pero hay una verdad tan poderosa como incómoda. Tú no tienes el control. Nunca lo tuviste. En la Biblia, Proverbios 19:21 lo dice así. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Tus planes pueden estar bien diseñados. Puedes leer 1000 libros, seguir 1000 rutinas, pero si Dios no está al centro, todo se desvanece. ¿De qué sirve edificar una casa si los cimientos no están en la roca? El estoico Marco Aurelio escribió, recuerda, no controlas lo que sucede, solo controlas cómo respondes. El problema es que hoy queremos controlar lo externo porque no hemos aprendido a dominar lo interno. Y ese desorden interior nos lleva a ansiedad, frustración y eventualmente a resentimiento con la vida.
Billy Graham lo dijo así: muchos de nosotros creemos en Dios, pero vivimos como si nosotros fuéramos Dios. ¿Te das cuenta? Oramos, pero exigimos. Le pedimos a Dios que se haga su voluntad, pero nos enojamos si no es como queríamos. Ejemplo práctico. Imagina que llevas meses esperando un trabajo ideal. Te llaman de la entrevista y si no te lo dan, te frustras, te preguntas, ¿por qué, Dios? Si oré, si me esforcé, pero un año después descubres que esa empresa quebró, o que tu amigo que fue contratado ahí acabó en una pesadilla, y justo entonces entiendes, Dios no falló, te protegió. Brian Tracy dice, deja de intentar controlar todo y empieza a confiar en el proceso. Y si ese proceso está dirigido por Dios, descansas, respiras, vives, porque no estás cargando el universo en tus hombros. Séneca enseñaba, el que está en armonía con el destino nunca será pobre, el que está en desacuerdo con él nunca será rico. ¿Y qué es el destino para quienes creemos en Dios? Es su voluntad. ¿Aplicación diaria? Empieza cada día con esta oración simple. Señor, no permitas que mi deseo de control me aleje de tu paz. Haz una lista de lo que hoy no puedes controlar y al lado escribe, esto le pertenece a Dios. Acepta los cambios como una oportunidad. Si algo no salió como querías, repite con firmeza. Esto no me pasa a mí, pasa para mí. Reflexión final. ¿Sabes qué pasa cuando sueltas el control? Te liberas. Te das cuenta de que las cosas no tienen que salir como tú querías para que salgan mejor de lo que imaginabas. Y que el orden más alto de la inteligencia es la fe, porque poner a Dios en primer lugar no es un acto religioso, es un acto de sabiduría, es reconocer que quien ve el panorama completo sabe mejor que tú dónde debes estar. 7. Cuando duele, pero te sana. Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse. Tu corazón roto, tus planes destruidos, tu fe temblando. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Pero es en ese silencio donde Dios está trabajando más fuerte. En la Biblia, Juan 13:7 dice, Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Porque a veces Dios no te salva del dolor, te salva a través del dolor. Billy Graham lo decía así, Dios no te promete una vida sin problemas, te promete su presencia en medio de ellos. Séneca, desde su filosofía estoica, escribió, ningún árbol fuerte creció sin vientos, y ningún hombre fuerte se forja sin sufrimiento. El sufrimiento para el sabio no es un castigo, es un fuego que purifica, una tormenta que revela raíces, un maestro que enseña más que 1000 libros. Ejemplo real. Una joven pierde su trabajo y cae en una fuerte depresión. Se siente inútil, fracasada, rechazada. Pero meses después, al estar desempleada, comienza a cuidar a su madre enferma. Y en medio del dolor, descubre su vocación como cuidadora, su fe se fortalece y termina trabajando en un hospital donde cada día da consuelo a otros. Dios no la olvidó, la estaba preparando. Marco Aurelio decía, todo lo que sucede conviene. Y aunque estas palabras duelen cuando tienes el corazón roto, son también un recordatorio estoico de que el universo, o Dios para nosotros los creyentes, no comete errores. En el libro de Romanos 8:28 leemos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No dice algunas cosas, dice todas las cosas, incluso las lágrimas, incluso el abandono, incluso la traición, incluso la enfermedad. ¿Cómo poner esto en práctica? Cuando estés sufriendo, no preguntes ¿por qué?, sino ¿para qué? La pregunta correcta abre el corazón a la revelación. Escribe una carta a Dios cada vez que te duela. No necesitas palabras bonitas, solo honestas. Ayuda a alguien que esté sufriendo más que tú. A veces, tu sanación viene cuando sanas a otros. Brian Tracy decía, no puedes controlar las circunstancias, pero puedes decidir qué hacer con ellas.
Y cuando decides entregar tu sufrimiento a Dios, algo cambia. Tu dolor ya no es solo dolor. Se vuelve propósito, se vuelve testimonio, se vuelve llamado. Reflexión final. ¿Y si todo lo que estás viviendo no es una maldición, sino una preparación? ¿Y si ese silencio que tanto duele es Dios moldeándote para algo mayor? Poner a Dios en primer lugar es confiar incluso cuando duele, es declarar con lágrimas si hace falta: no entiendo, pero confío; no veo salida, pero sé que me guías; no todo está bien, pero tú estás aquí. Y eso basta. 8. Deja que Dios luche por ti. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo te dicen: defiéndete, respondes, no te dejes, no te quedes callado. Y sí, hay momentos en los que hay que hablar, pero también hay momentos donde el silencio es tu mejor escudo, porque hay batallas que no son tuyas. Éxodo 14:14 lo deja claro: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios no te diseñó para vivir con el alma en guerra todos los días. Él es tu abogado, tu escudo, tu defensor. Séneca escribió: la mejor respuesta al insulto es el desprecio silencioso. Y eso no es debilidad, es sabiduría. En un mundo lleno de ruido, el que calla con conciencia domina. Ejemplo real. Imagina a una mujer en su trabajo. Su compañera la difama, le echa la culpa de errores que no cometió. Todo dentro de ella quiere defenderse, gritar su verdad, hacer justicia por su cuenta. Pero algo en su interior le dice: confía, no caigas en el mismo juego. Semanas después, el jefe descubre la verdad. La compañera queda expuesta, y ella es ascendida, sin pelear, sin mancharse, solo confiando. La fe también es estrategia. A veces, poner a Dios en primer lugar es decir: no responderé, no pelearé, porque mi Dios está viendo todo, y Él hará justicia. Billy Graham decía: Dios nunca cierra un ojo ni ignora una injusticia, solo espera el momento exacto para actuar. Marco Aurelio también lo sabía: el que comete una injusticia se hace daño a sí mismo. Tú no necesitas venganza, tú necesitas paz. Y esa paz no la da el mundo, la da Dios cuando dejas que Él tome el control. ¿Cómo poner esto en práctica? Antes de reaccionar, respira y ora. Una oración corta puede salvarte de un error largo. Escribe tus emociones, pero no las publiques. El papel aguanta tus heridas, Internet no. Recuerda, la verdad siempre sale. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero la luz de Dios revela lo que el hombre quiere esconder. Reflexión final. Poner a Dios en primer lugar no siempre se ve glorioso. A veces se ve como un corazón que perdona sin recibir disculpas, como una boca que calla mientras otros gritan, como una fe que dice: mi justicia viene del cielo, no de los hombres. Y en ese nivel de fe, Dios pelea por ti, mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo. 9. Obedecer a Dios cuando nada tiene sentido. A veces, obedecer a Dios no tiene lógica, no parece práctico, no parece justo, no parece útil según los estándares del mundo. Pero cuando obedeces a Dios por encima de tu propia razón, estás diciendo: confío en tu voluntad más que en mis emociones. Confío en tu dirección más que en mis planes. En la Biblia, uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham. Dios le pidió algo que humanamente es impensable: sacrificar a su hijo Isaac. No tenía sentido, no era lógico, pero Abraham obedeció. Y en ese acto Dios no solo probó su fe, sino que lo detuvo justo a tiempo y lo bendijo más allá de toda comprensión. ¿Por qué? Porque la obediencia sin lógica humana es el lenguaje del cielo. Los estoicos lo entendían también. Séneca escribió: no es que las cosas sean difíciles y por eso no obedecemos, es que no obedecemos y por eso se nos hacen difíciles. Hoy en día, obedecer a Dios parece una locura. Cuando todos hacen trampa para ganar dinero rápido y tú decides ser honesto.
Cuando todos se acuestan con cualquiera y tú decides esperar, cuando todos insultan al que los hiere y tú decides bendecir, cuando todos viven para sí mismos y tú decides servir a otros. ¿Y sabes qué pasa? Te señalan, te llaman anticuado, fanático, débil, pero Dios te llama fiel. Ejemplo de la vida real. Una joven talentosa fue llamada a trabajar en una empresa de marketing digital. Todo iba bien hasta que le pidieron trabajar para una marca que promovía el alcohol de forma agresiva. Ella sabía que espiritualmente eso chocaba con sus principios. Oró, dudó, lloró, pero al final dijo: prefiero perder esta oportunidad que perder mi paz con Dios. Renunció. Semanas después, fue contratada por una fundación cristiana que buscaba exactamente su perfil. Y hoy, no solo trabaja con propósito, sino que ha alcanzado a miles con sus campañas. Obedeció cuando nada tenía sentido, y fue recompensada con algo que el mundo no podía darle: paz, propósito y provisión divina. Brian Tracy dice: cuando haces lo correcto, aunque sea difícil, refuerzas tu carácter, y eso abre puertas que ni imaginabas. Reflexión estoico-bíblica. Poner a Dios en primer lugar no siempre se ve bonito. A veces se ve como un joven que rechaza un negocio turbio, como una mujer que decide no mentir en una entrevista, como alguien que guarda silencio cuando podría vengarse, como alguien que sigue orando, aunque todo a su alrededor le diga que ya no vale la pena. Eso es obediencia. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es fe verdadera. ¿Cómo puedes vivir esto tú hoy? Hazte esta pregunta antes de decidir: ¿esto me acerca o me aleja de Dios? Cuando dudes, ora. A veces una sola oración sincera te da más claridad que 1000 opiniones. Rodéate de personas que también ponen a Dios primero. La obediencia se fortalece cuando caminas con quienes también obedecen. Acepta que no todos lo entenderán, pero Dios sí lo verá y Él sí lo recompensará. Marco Aurelio escribió: la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía y sin pretender ser otra cosa. Y tú, cuando obedeces a Dios, te conviertes exactamente en eso: una persona firme, sin máscaras, sin prisa, sin culpa. Dios no busca que lo entiendas todo, busca que lo ames lo suficiente como para obedecer, aunque no veas aún el final. La obediencia te protege, te forma y te prepara, porque el que obedece en lo pequeño es confiado con lo eterno. 10. Si pones a Dios en primer lugar, todo cambia. Llegamos al final de este viaje. Y ahora es momento de mirar dentro de ti. Haz silencio, haz espacio, haz memoria. Piensa en todas las veces en que te sentiste perdido, vacío, roto, como si nada tuviera sentido, y ahora imagina cómo sería tu vida si todo lo que hicieras, pensaras y dijeras estuviera guiado por una sola decisión: poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No dice que quizá te será añadido. No dice si te portas perfecto te será añadido. Dice todo te será añadido: paz, sabiduría, dirección, provisión, propósito. Brian Tracy lo enseña desde lo secular. El éxito personal duradero solo ocurre cuando tienes un sistema de valores en el centro de tu vida. Ese sistema, para los que seguimos la fe, no es una filosofía, es una persona: Dios. El error más común del ser humano moderno: buscar todo, menos a Dios. Buscan dinero, buscan pareja, buscan atención, buscan validación, buscan respuestas, pero no oran, no se detienen, no se rinden. Y eso es como construir una casa sin cimientos. Puedes tenerlo todo, pero si Dios no está en el centro, todo se desmorona en cualquier tormenta. Séneca lo diría así: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho del que tenemos. ¿Y sabes en qué se pierde más tiempo?
en vivir para uno mismo. Cuando decides vivir para algo mayor, para alguien superior, el tiempo deja de ser una carga y se convierte en un propósito. ¿Qué pasa cuando pones a Dios en primer lugar? Comienzas a perdonar con más facilidad. Sientes paz incluso en medio del caos. Ves el dolor como formación, no como castigo. Ya no buscas complacer a todos, solo a uno. Dejas de competir y empiezas a confiar. Ejemplo, un hombre vivía frustrado, tenía un buen trabajo, una casa, incluso una familia, pero algo no encajaba. Todo lo que hacía era para aparentar, para mantener una imagen, hasta que un día escuchó una predicación simple: pon a Dios en primer lugar. Esa noche se quebró, lloró, oró por primera vez en años. No pasó nada mágico al instante, pero desde ese día comenzó a cambiar pequeñas cosas. Se levantaba más temprano para orar. Dejó de mentir para cerrar negocios. Dejó de buscar su aprobación en redes. Comenzó a servir en silencio a su comunidad. A los meses, su paz interior era tan notoria que su esposa le dijo: no sé qué hiciste, pero me devolviste al hombre que Dios creó. Ese es el poder de poner a Dios en primer lugar. No grita, no presume, pero transforma. ¿Cómo poner a Dios primero en lo cotidiano? Antes de tomar decisiones grandes, ora. Haz de la Biblia tu brújula, no tu adorno. Escoge amigos que edifiquen tu fe. Usa tus talentos para servir, no solo para brillar. Da gracias en todo, en lo bueno y en lo incómodo. Sé obediente, aunque no entiendas todo. Billy Graham dijo: Dios no te llama a ser exitoso, te llama a ser fiel. Cuando eres fiel, Dios se encarga del resto. Cuando eres obediente, Él abre los caminos. Cuando eres humilde, Él te levanta. Marco Aurelio cerraría así: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos están centrados en Dios, en su propósito, en su presencia, entonces ya encontraste la base de la verdadera felicidad. Reflexiona. Pon a Dios en primer lugar cuando despiertes, cuando decidas, cuando ames, cuando temas, cuando sueñes, cuando llores, cuando ganes, cuando no entiendas. Hazlo hoy, hazlo cada día, y tu vida jamás será la misma, no perfecta, pero sí guiada, sostenida, protegida y con propósito. Porque cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Si este mensaje tocó tu corazón, si alguna frase te sacudió el alma, si sentiste que algo dentro de ti despertó, no te lo guardes. Suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que transforme tu mente, tu carácter y tu espíritu. Y compártelo. Sí, comparte este video con tus amigos, con tu familia, con esa persona que sabes que necesita escucharlo. Puedes ser tú el instrumento que Dios utilice para hablarle a alguien más. Y si llegaste hasta aquí, quiero que lo escribas en los comentarios como señal de que algo dentro de ti ha cambiado. Desde hoy decido cambiar. Dios va primero. Escríbelo con firmeza, escríbelo con fe. Eso no es solo un comentario, es una declaración de propósito. Y antes de despedirme, te dejo una última pregunta de reflexión. ¿Qué parte de tu vida has estado poniendo por encima de Dios? ¿Y qué pasaría si lo soltaras hoy? Respóndelo desde el corazón. Quiero leerte. Quiero ver cómo estás despertando. Aquí no solo hablamos, aquí crecemos juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y nunca lo olvides, pon a Dios en primer lugar y todo lo demás se alineará.